de. Bueno, ahí sí, pues, estoy grabando. Como dije grabación, ahí me acordé, pues, y me hice el cuestionamiento, ¿lo habré puesto o no lo habré puesto? Vamos entonces con los contenidos de genética directamente al grano. No son tan complejos como uno cree, vuelvo a repetir, no es tan difícil. Gen, alelo, y dentro de esa definición de alelo, si es recesivo o es dominante, otro término muy común, cromosoma homólogo, homocigoto, heterocigoto, y ahí aparecen otros términos ahí al ladito. Gen locus. Vamos a definir todo eso ahora. A ver, gen, primero que todo, para empezar, lógicamente, hay que definir qué es gen. Si vamos a hablar de genética, tenemos que definir qué es gen. Gen es un segmento de ADN, es una cadena de ácidos nucleicos, ¿ya? Y esta cadena se guarda en cierta forma en los cromosomas, en una posición específica. Tienen que pensar ustedes que los cromosomas son como un librero, ¿ya? O como que aquí se me va a caer el carnet, un porta-CD. Y dentro de este porta-CD o porta-DVD van a tener ustedes todo ordenado ahí de acuerdo a sus gustos, o de acuerdo al abecedario, o por color, etcétera. Los genes en cierta forma se ordenan dentro de este cromosoma, que es un estante, como les digo, un librero donde se van a ir guardando todas las cosas siguiendo una secuencia lógica también, ¿ya? Esta posición que ocupa, por ejemplo, la posición que ocupa un gen específico dentro de este cromosoma, es lo que se define como locus, y ahí lo vamos a definir al tiro. Entonces un gen es un segmento de ADN y que codifica para algo que se puede expresar, ¿ya? A veces se ve, otras veces no se ve, ¿ya? Cuando se visualiza, normalmente es lo que se define como fenotipo, que ahí también lo vamos a definir más adelantito, ¿ya? Normalmente los genes codifican para proteínas, ¿ya? Y ahí venía la parte de genética molecular que ustedes les quitaron también de la PDT, que en el momento que se pasó de PCU a PDT, se sacó esa materia, ¿ya? La parte de genética molecular, de cómo el ADN se duplica, se replica, se transcribe, se traduce, etcétera. Toda esa parte ya no va, y que se veía en el lectivo, por cierto, pero ahí se explicaba mucho de esta definición de gen, ¿ya? Gen entonces es un segmento de ADN que codifica para una proteína y esa proteína muchas veces es una característica visible. Por ejemplo, el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, el tipo de pelo, son todos en cierta forma generados por proteínas, ¿ya? Mayor concentración, menor concentración o la ausencia de una proteína, y todas esas proteínas están guardadas entonces en el ADN. Y para una proteína específica como la melanina, por ejemplo, que es la proteína de la pigmentación de la piel, ¿ya? Está codificada en un gen, ¿ya? Así de sencillo. Los alelos son las variantes de dicho gen, ¿ya? Y aquí entramos con la definición de alelo. A ver, para el color de los ojos, por ejemplo, tenemos color de los ojos café, color de los ojos verde, color de los ojos azules y otros 4 colores más, colores pardos, colores violeta, violáceo, etcétera, 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 ¿ya? Entonces existen, de hecho, 7, 8, no me acuerdo bien, no lo busqué, específicamente me falla un poco la memoria, colores de ojos distintos, esos son los alelos, ya son los colores de ojos distintos. El gen color de ojos puede tener distinto poder, por así decirlo. Puede ser un gen dominante si se expresa en la gran mayoría de la población y tiene la tendencia a prevalecer, ¿ya? O pueden ser variantes de genes recesivos, uno más recesivo que otro, por así decirlo, uno se expresa más, otro se expresa menos, pero si son recesivos, cada vez que se enfrenten, por así decirlo, con este gen dominante, el gen dominante prevalece, gana y, como les digo, es el que más se ve en la población, ¿ya? El color del ojo café, de hecho, es un gen dominante, prevalece por sobre el color del ojo azul, sobre el color del ojo verde, etcétera, ¿ya? Y ese sería el alelo dominante, ¿ya? El alelo café. Ya tenemos el alelo azul, el alelo verde, el alelo pardo. Entonces, los alelos son las variantes de un gen, ¿ya? Y el locus, como les decía, el locus es la posición que toma este gen dentro de los cromosomas, ¿ya? Siendo este cromosoma como un lugar físico, como un librero donde van a ir ordenados estos libros que son los genes, y esa posición que ocupa el gen del color de los ojos en el cromosoma número 4, por ejemplo, estoy esbozando nada más ahí, estoy tomándolo como ejemplo, esa posición física que ocupa ese gen es el locus, ¿ya? Si yo hablo de varias posiciones, la posición del color del ojo, la posición del color de pelo y el tipo de pelo, estaría hablando del OSI, porque no existe
plural, o sea, existe el plural de locus, pero no el locuses, ¿ya? Sino que loci. Loci es el plural de locus. ¿Ya? Ojo con eso, no vayan a decir locuses porque, o no lo vayan a buscar porque no lo van a encontrar. Existe el término loci para hacer referencia al plural de la definición de locus. ¿Ya? Y aquí nos metemos con una parte de la materia que vimos anteriormente, ya con la definición de cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque la vimos en mitosis y la vimos en meiosis. Nosotros tenemos que entender que la meiosis en un individuo forma sus gametos, ¿ya? En los varones formará los espermatozoides y en las mujeres formará los ovocitos, ¿ya? Y eso en todos los animales con reproducción sexual, o sea, estamos hablando de los más miserables invertebrados hasta el más complicado de los vertebrados mamíferos. ¿Ya? Todos, aquel animal que tenga reproducción sexual va entonces a hacer meiosis o van a tener que pasar sus gametos por el proceso de meiosis. Y la meiosis lógicamente tiene dos etapas, que la meiosis 1, que la meiosis 2, y cada una está segmentada en profase, metafase, anafase, telofase. Y eso ustedes se lo saben porque ya lo han repasado, ¿no es cierto? Lo vimos en clase más encima. Así que ahí, si tienen alguna duda, no duden, no estimen o no escatimen gasto en escribirme en el WhatsApp. Yo no tengo problema en repetir lo mismo que dije en clase. De hecho, de eso se trata. La idea es que ustedes me pregunten todo lo que puedan, en caso que no se acuerden de algo. ¿Ya? Es válido no saberse toda la materia. ¿Ya? Y, como les decía, los gametos sufren meiosis, pero ¿qué es la meiosis? Es la reducción de la información cromosómica. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros como especie, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas en todas nuestras células del cuerpo, salvo en los gametos. ¿Ya? Y estas células del cuerpo, como les digo, tienen 46 cromosomas divididos en 23 pares. Claro, 23 por 2, 46, lógico. Y esos pares son la definición que está ahí, cromosomas homólogos, 23 pares de cromosomas homólogos, que dan 46 en total. ¿Ya? Cada vez que nuestras células hacen meiosis, reducen la mitad de los cromosomas de 46 a 23. Por lo tanto, los gametos tienen solo la mitad de la información cromosómica, no la tienen completa. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando nosotros, por ejemplo, que somos formados por los gametos o que fuimos formados por los gametos de nuestros padres, el espermatozoide de nuestro padre llevaba 23 cromosomas, el ovocito de nuestra madre llevaba 23 cromosomas y cuando formaron un cigoto, ya que es la unión del espermatozoide con el ovocito, formaron un individuo completo y se recuperó el número diploide de la especie. Los 46 cromosomas en total. Sí, es medio filosófico, es medio hippie, pero está muy relacionado la parte de la meiosis con la genética. De hecho, la primera ley de Mendel hace mención directa a la meiosis. ¿Ya? Por lo tanto, la meiosis es como nuestra Biblia, por así decirlo. Tenemos que basarnos en la meiosis, particularmente en toda la meiosis. Meiosis 1 y meiosis 2 como un único gran concepto. ¿Ya? Por lo tanto, nuestros cromosomas son heredados. Son técnicamente los cromosomas de nuestro padre y nuestra madre. ¿Ya? Esos se multiplicaron, lógicamente, cuando se formó este nuevo individuo, se dividió por mitosis y el material genético se fue duplicando. ¿Ya? Pero técnicamente son los cromosomas de papá y la mamá. ¿Ya? Y la mitad y mitad, por partes iguales. ¿Ya? Y ahí es donde calza esto. Tenemos entonces 23 pares de cromosomas homólogos, que nos dan 46 en total, donde la mitad son cromosomas maternos, la mitad son cromosomas paternos, y eso quiere decir que nuestros padres nos entregaron nuestros genes y esos genes pueden variar, pueden ser dominantes o pueden ser recesivos para una característica en particular. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo el color de los ojos café, y lo pueden ver ahí cuando prendo la cámara dentro de lo poco, vuelvo a repetir, no porque no quiera que me vean, sino para que no quitarle ese cuadro que queda técnicamente moviéndome yo las manos y hablando. Tengo el color de los ojos café, ¿ya? Y mi madre tiene el color de los ojos café y mi padre tiene el color de los ojos café. ¿Ya? Los heredo en cierta forma de ellos. Pero mi hija tiene el color de los ojos café, pero mi señora tiene el color de los ojos verdes. ¿Ya? Entonces, el gen dominante mío, lógicamente, prevaleció sobre la característica verde recesiva. Ahora existe la posibilidad, si es que mi hija llega a tener alguna vez algún hijo, y dependiendo de con quién lo tenga, puede ser que tenga ojos verdes, ¿ya? Y herede la característica que tenía, en este caso, su abuela, ¿ya? Todo depende, y depende esencialmente de la prevalecencia de dicho gen.
El gen puede ser, vuelvo a repetir, dominante si está en mayor cantidad dentro de la población, o puede ser recesivo si lógicamente se encuentra en menor probabilidad. ¿Por qué existe? Eso lo vemos normalmente en evolución, para entregar variabilidad a la población. Ya de esa manera el gen dominante sea o se define como el más apto para la población porque por ende prevalece, pero podría ser que haya algún cambio ambiental donde ese gen dominante ya no sea el apto y los recesivos tengan que llevar la sobrevivencia de la población. ¿Ya? Entonces, por eso es que existe variabilidad. No es bueno que todos seamos iguales. Si fuéramos todos iguales, aparte de ser muy aburrido, no seríamos variables. Vendría una enfermedad y nos mataría a todos. Simplemente no existiría un sobreviviente. ¿Ya? Por eso existe dicha variabilidad y esas combinatorias que se realizan durante la meiosis. No se olviden del crossing over o recombinación genética y la permutación cromosómica son las que entregan la variabilidad en la meiosis 1. ¿Ya? Ahí les coloqué, les di varios datos de materia que habíamos visto anteriormente. Todo está relacionado, ¿ya? Así que ahí para que lo consideren y vuelvo a repetir, si tienen alguna duda me escriben nomás. ¿Ya? Cuando una mamá entrega un gen dominante para una característica, por ejemplo, color de ojo, y el papá también presenta la característica dominante como se ve aquí arriba, par de alelos dominantes, tenemos dos genes iguales. Por ende, hablamos de homocigoto. ¿Ya? Dentro de este nuevo cigoto que acabamos de formar entre el espermatozoide y el ovocito, los genes como son iguales, hablamos de homocigoto, porque homo en latín es igual, significa igual. ¿Ya? El término homosexual indica igualdad sexual. ¿Ya? Quiere decir que ese individuo se atrae con personas del mismo sexo. Eso es. ¿Ya? Homo es igual. Si en su defecto los genes, por ejemplo, en el ejemplo que yo coloqué aquí, el cromosoma paterno lleva un gen dominante para una característica y el materno lleva un gen recesivo para la misma característica, color de ojos, por ejemplo, color de ojos café, dominante, color de ojos verde, recesivo, los genes son mezclas, uno dominante y otro recesivo, y no puedo hablar de homocigoto, ¿ya? Sino que tengo que hablar de heterocigoto. ¿Ya? Hetero en latín es distinto. Por lo tanto, el cigoto, el individuo que se acaba de formar, tiene genes distintos para esa característica. ¿Ya? Ahora, los homocigotos también pueden tener variaciones porque puede haber un homocigoto, dos genes iguales dominantes, el gen dominante siempre se simboliza con una letra mayúscula, ¿ya? O pueden ser recesivos y se simbolizan con letras minúsculas. Entonces tenemos homocigoto dominante, con la letra P mayúscula en este caso, para esa característica. Puede ser color de piel, por ejemplo, por darle un ejemplo. Homocigoto recesivo, este podría ser tipo de pelo, y este podría ser color de ojos, ya alelo heterocigoto, y donde tendría uno dominante y otro recesivo dentro de este mismo par de cromosomas, ya. Lógicamente ocupan posiciones distintas y esa posición es lo que se define como locus. No se olviden ahí de la definición de locus. Esos son más o menos, me faltan todavía un par de conceptos, pero lo vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando. Estos son más o menos los conceptos más grandes, los conceptos más recurrentes y que ustedes tienen que dominar. El DEMRE no les va a preguntar qué es un alelo. ¿Ya? No lo pregunta. Ustedes simplemente se los colocan en el encabezado del ejercicio y ellos presumen que ustedes se lo saben. ¿Ya? De tal manera que cuando lean el ejercicio tienen que entender lo que están leyendo y esta terminología simplemente se da por sabida. ¿Ya? Dos conceptos macro un poquito más amplios, que es el de fenotipo y es el de genotipo, y lo mismo, el DEMRE presume que ustedes se lo saben. Les va a preguntar simplemente por el fenotipo de la descendencia de la primera ley de Mendel, del cruce de la F1, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí hay puros conceptos que prácticamente se tienen o ustedes tienen que manejar. ¿Ya? ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es lo que se ve, es toda característica visible, ¿ya? Color de piel les coloqué ahí, color de pelo les coloqué ahí también, color de ojo, lógicamente con distintas características. Es el conjunto entonces de características observables de un organismo, determinada por la interacción de su genoma, de su código genético o genotipo,
y el factor ambiental. El ambiente tiene una ponderancia sobre la carga genética y puede favorecer el que un gen se exprese o no lo haga, ¿ya? No tiene un potencial muy fuerte, pero sí lo tiene. Recuerden que los genes que existen en nuestra población existen porque el ambiente en cierta forma los fue aislando y los fue seleccionando. Por ejemplo, si ustedes se van a Rusia, la gran mayoría de las personas van a ser rubios, altos, de tez muy blanca y de ojos claros, ¿ya? Precisamente porque el ambiente, para ese ambiente, ese fenotipo es muy propicio, ¿ya? Es muy apto. A diferencia de una persona, por ejemplo, de color, ya los haitianos, por ejemplo, que han venido aquí con la migración, dicen que acá en Chile pasa mucho frío, precisamente porque su fenotipo no es el más apto para este ambiente. ¿Ya? Ellos sufrirían más si se van a Rusia, posiblemente se mueran de frío, no se mueran, pero pasen mucho más frío que acá. ¿Ya? Por lo tanto, el fenotipo está directamente relacionado con el factor ambiental, no se olviden de eso. Y si en la naturaleza, aquí voy a meter al humano dentro de la naturaleza, no debería hacerlo porque tenemos la capacidad cognitiva y tenemos una alta tasa de migración. De hecho, nuestra especie se basa prácticamente en la migración, no olvidar eso. Tenemos que entender que en la naturaleza las especies que habitan en un ambiente, esa estructura genética que ustedes están visualizando es la más apta, ¿ya? Así de sencillo. O sea, un león tiene esos colores y tiene ese pelo y tiene esa forma porque así como es más apto para ese ambiente donde vive, ¿ya? Así de tajante el ambiente. En nuestro caso puede ser un poco más, tenemos más derechos, por así decirlo, o más ventajas, más que derechos, más ventajas cognitivas particularmente. Y el genotipo es el conjunto de genes que identifican a un individuo, ¿ya? Es el acervo genético completo, ahí donde, por ejemplo, les decía, una persona puede tener un gen recesivo, yo puedo tener el gen de los ojos claros sin necesariamente tenerlos visibles y que todos vean mis ojos claros, yo puedo tener el color de los ojos café, pero tener el gen escondido en mi carga genética, ¿ya? No lo voy a expresar, ya no se expresó en mí, pero lo podría expresar en mi futura descendencia. Eso sí que sí, ¿ya? Por lo tanto, genotipo, conjunto de genes que identifican a un individuo, a la población, incluso en un término un poco más macro, y el fenotipo es lo que se ve, lo que se expresó, ¿ya? Y en función de esos dos términos, vamos a hacer la clase técnicamente de hoy, ¿ya? ¿Dudas con esta terminología que acabamos de ver? ¿Alguna duda? Antes de pasar a la primera ley de Mendel, así tal cual. Para darle más vuelta, primera ley de Mendel, al tiro. ¿No ninguna? Vamos a aprovechar de tomar tecito. Ya, primera ley de Mendel. A ver, voy a partir de atrás para adelante. Tenía la definición de la ley de Mendel ahí. Esa es la definición de primera ley de Mendel. Ojo con esa definición porque el DEMRE la considera textual. Ya ustedes tienen que manejarla. ¿Ya? ¿Qué dice? Los pares de genes de cromosomas homólogos se separan durante la formación de los gametos, de tal forma que cada gameto recibe un solo alelo de cada par de genes del organismo. En español, los genes los cromosomas tienen genes y esos genes se separan durante la meiosis. Por ende, los gametos llevan la mitad de la información cromosómica del individuo completo. Eso es. ¿Ya? Eso yo lo tengo que manejar, yo tengo que entender que los espermatozoides o los ovocitos que estoy formando como individuo tienen solo la mitad de la información. ¿Por qué tienen la mitad de la información? Porque esos genes que se está llevando ese gameto, cuando se fecunden con otro, van a juntar y van a formar un individuo completo. ¿Ya? Así de sencilla es la primera ley de Mendel, se basa, como pueden ver, mucho en la meiosis. ¿Ya? Por lo tanto, ese concepto de meiosis sí estaba muy estudiado en la época de Mendel. ¿Ya? Estaba la definición de mitosis y estaba la definición de meiosis, pero lo que no se entendía era por qué habían ciertas características, y de hecho ese fue el gran cuestionamiento de Mendel, por qué habían ciertas características que desaparecían de un individuo o de un grupo de individuos a la siguiente generación, como que se ocultaban algunos genes. Vamos a verlo al tiro con las característica mendeliana entonces. A ver,
Como les decía ahí, un poquito de contexto histórico, siempre les coloco un poquito de contexto histórico para entender esencialmente el razonamiento de esa época. Los estudios de Mendel en el año 1856 asentaron las bases de la genética actual, tenía que haberle puesto ahí para que sea más completo. 1856, muy cercano, vuelvo a repetir, al 1851, ¿ya? De la selección natural de Darwin. Muchos de los conceptos de Darwin, cuando tomaron, de hecho, las dos teorías, en ese tiempo teorías, después transformaron en ley la de Mendel, como a los 50 años después, y le dan el Nobel póstumo al pobre Mendel, ya había muerto y le dan el Nobel. Mucho de la teoría mendeliana, que pasa a ser ley, como les decía, calzaba como la pieza que faltaba, por así decirlo, en la teoría de selección natural. ¿Ya? Por lo tanto, mucho de lo que se explica aquí calza perfectamente y ayuda también a entender los conceptos de evolución. ¿Ya? ¿Por qué en una población hay individuos que prevalecen por sobre otros? Porque posiblemente tengan un conjunto de genes dominantes. ¿Ya? O genes más aptos para el ambiente, como acabamos de decir. El genotipo y el ambiente forman la estructura que se visualiza, el fenotipo. ¿Ya? Entonces, muchas de esas definiciones son las que Mendel se cuestionó y él de hecho era un monje, pues era un monje que vivía en un monasterio como buen monje y como tenía harto tiempo libre se dedicaba al cultivo de plantas, hortalizas para lógicamente comer lo que él mismo cultivaba o cultivaban en realidad porque no era el único que vivía en ese monasterio. Por eso ustedes lo pueden ver con una sotana de cura y con un crucifijo, porque lo que tiene colgando ahí es un crucifijo. Y que se ve ahí, no es que sea reggaetonero, es un crucifijo. ¿Ya? Y lógicamente el primer cuestionamiento era que si él tenía 100 semillas, la mitad eran amarillas y la otra mitad eran verdes, cuando las plantaba, ¿por qué las semillas verdes desaparecían en la siguiente generación? ¿Ya? De hecho, eso es lo que él se cuestiona ahí. Y ustedes pueden ver que tenían un individuo, tenían mitad y mitad en un macetero, ¿ya? Acaba de plantar en un terrario que es un poco más grande, plantó las 100 semillas, 50 semillas amarillas, 50 semillas verdes, y al final, en el terrario, cuando crecieron las plantas, dan el capi y la arveja, porque él trabajó mucho con arveja, donde obtiene resultados rápidos, por así decirlo. Si alguna vez plantaron una semillita de arveja en un vasito de yogur, se van a dar cuenta que en una semana ya aparecía la plántula. Imagínense al cabo de un mes, ya tenían prácticamente la mitad del ejercicio resuelto. Después de plantar estas 100 semillas, mitad y mitad, se encontró con que desaparecieron por completo el color verde. Y después de que las dejó que se autopolinizaran, o sea, sacó las 100 semillas, las plantó en otro terrario, las volvieron a crecer y se dejó que se autopolinicen esas 100 semillas amarillas, se dio cuenta que aparecieron nuevamente las semillas verdes, pero en una proporción más baja. ¿Ya? En una proporción que no era la proporción inicial. Entonces vamos a explicar ahora cómo se hace el ejercicio de Mendel y en función de eso veo el chat, profe, ¿podría repetir la primera ley de Mendel? Por supuesto, para allá vamos. Ahí justamente está. Esa es la primera ley de Mendel. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? Muy simple, la versión larga y la versión corta. La larga dice, los pares de genes de cromosomas homólogos se separan durante la formación de los gametos, de tal forma que cada gameto recibe un solo alelo, un solo gen alelo de cada par de genes del organismo. Esa es la versión larga, la versión textual. Ojalá la recuerden, ¿ya? No les van a preguntar qué dice la primera ley de Mendel, lo más seguro es que les coloquen el encabezado del ejercicio, pero ustedes tienen que entender qué dice. ¿Ya? Y la versión corta, la versión entendida, por así decirlo, es que los genes de un individuo se separan durante la meiosis. Y los gametos de ese individuo tienen solo la mitad de la información cromosómica que el individuo total, que el individuo inicial. ¿Ya? De tal manera que los gametos, cuando se fecunden con otro gameto viable, la mitad con la otra mitad formen un individuo completo. ¿Ya? Por lo tanto, durante la meiosis está la clave de la genética, vuelvo a repetir, producto de que durante la formación de los gametos la información cromosómica se reduce a la mitad.
¿ya? Esa es la clave de todo esto, la meiosis, ¿ya? Y no se olviden de la variabilidad que tiene la meiosis. Meiosis 1, ahí está la variabilidad, en la profase 1, con la recombinación genética, y durante la metafase 1, en la permutación cromosómica. Recuerden los eventos de variabilidad, no hay más variabilidad, no hacemos más células distintas, ¿ya? Producto de la meiosis, solo en profase 1, solo en metafase 1, en el resto no, ¿ya? Esa es la primera ley de Mendel, pues se basa en la meiosis, ¿ya? Vamos entonces con el ejercicio mendeliano tipo, ahí está, el primero. Primer cuestionamiento de Mendel, voy a exponer el lapicito para rayar, y de hecho tengo la tableta aquí, para usarla, aunque no es mía, se la pidió prestar a mi hija, si en realidad no es mía. Ahí está el primer la primera ley de Mendel. Miren, aquí aparece la letra P, yo tengo que entender que estos son los que se definen como individuo parental, ya, por eso la P. Parental son los primeros individuos o el cruce inicial de Mendel, ¿ya? Y siempre se simboliza el primer cruzamiento como P o parental, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que tenemos los gametos, esa G es de gameto, eso quiere decir que esta planta con semillas amarillas, que tiene 2 genes dominantes, por cierto, se cruza con esta planta de semillas verdes, ¿ya? Tienen que pensar que esto tiene reproducción sexual, las plantas también tienen reproducción sexual, por cierto, no olvidar. En este caso vamos a suponer, esto nada más que para el concepto de la explicación, la amarilla va a ser la planta papá y la verde va a ser la planta mamá. Entonces, durante la meiosis, aquí vamos a colocar que aquí está ocurriendo la meiosis. Durante la meiosis, la mitad de la información se separa. Entonces, esta planta papá está formando espermatozoides con la mitad de la información cromosómica, ahí está la colita del espermatozoide, y la mitad, lógicamente la mitad, una letra A mayúscula, y la otra mitad, otra letra A mayúscula, no hay mucha variabilidad aquí. Y ahí estaría la otra colita del espermatozoide. Me salió fea la colita. Ahí sí, ¿ya? Esta planta mamá va a formar gametos, sus ovocitos, y sus ovocitos, que no tienen colita, lógicamente, van a llevar la mitad de la información cromosómica acá y la otra mitad de la información cromosómica aquí, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí vamos a darnos el salto. Vamos a utilizar lo que se conoce como tablero de Punnett, ¿ya? Que es un tablero de 2 entradas, ¿ya? O sea, perdón, de 4 entradas. Donde ahí se me fue una línea, los gametos de la mamá, ahí están la mamá y sus gametos, su ovocito, ese que está aquí, y el otro ovocito, ese que está acá. Recuerden que la meiosis genera gametos, ¿ya? Y que están reduciendo la información cromosómica para que cuando se fusionen formen un individuo completo. Aquí la mitad de los espermatozoides del papá, ahí está la colita, ¿ya? Ese, vamos a poner que ese, y este que está aquí lo ponemos acá. Entonces, cada vez que ustedes formen un cigoto o nuevo individuo, van a tomar el gen del espermatozoide con el gen del ovocito y lo van a cruzar. Entonces, ahora van a tener un individuo completo que tiene un gen dominante heredado por su papá y un gen recesivo heredado por su mamá. Miren qué pasa. La planta mamá es de semilla amarilla. La planta papá es de semilla verde, verde, estoy daltónico. Y la planta papá es amarilla. Ahí sí, la amarilla es el papá, la verde es la mamá. Miren qué pasó aquí. El gen verde, al mezclarse con el gen amarillo prevalece porque es dominante y se ve de color amarillo. Ese individuo que le vamos a colocar ahí un 1 chiquitito, es ese 1 que está ahí. Ahora, miren que está acá. El espermatozoide de aquí se mezcla con el ovocito y forma otro individuo nuevo. Que por suerte, o sea, en este caso, es exactamente igual a su hermano porque no hay mucha variabilidad genética. Ese es el segundo individuo. Ahí sí. Vamos a colocar el 2. Miren acá, este espermatozoide se cruza con este ovocito y quedamos mezclado acá. Ahí tenemos el tercer individuo y el espermatozoide aquí con el ovocito de acá forman el cuarto individuo. Entonces tenemos 3 y 4. Toda la descendencia es exactamente igual, todos son amarillos, pero
todos también tienen el gen recesivo de la mamá escondido, el gen no desapareció. Entonces ahí venía el cuestionamiento de Mendel, ¿dónde estaba el gen? Si nada en la naturaleza ni se crea ni se destruye, tiene que estar escondido en alguna parte, ¿ya? Ese era el cuestionamiento de Mendel. El cuestionamiento se refuerza cuando él lo que hace ahora es cruzar. Vamos a suponer que vamos a cruzar el 2 con el 4. Ya puede haber cruzado el 2 con el 3 o el 2 con 1, da lo mismo porque todos los individuos son exactamente iguales. ¿Ya? Ahí sí. Entonces vamos a tomar el individuo 2 y el 4, ahí están ahí arriba, y aquí están. Lo mismo, sufren meiosis, y aquí hay un poquito más de variabilidad porque los genes son distintos, pues hay uno dominante y hay uno recesivo. Entonces, esto vamos a suponer que es la planta papá, esta es la planta mamá, y miren, hacen meiosis, la mitad se separa de la otra mitad, y un espermatozoide se lleva el gen dominante y otro espermatozoide se lleva el gen recesivo. Los ovocitos lo mismo, mitad y mitad. La mitad de los ovocitos se lleva el gen dominante y la otra mitad se lleva el gen recesivo. ¿Ya? De tal manera que cuando los crucen en el tablero de Punnett, los espermatozoides, ahí están los espermatozoides, no son globos, son espermatozoides, con los ovocitos me van a dar una variabilidad bastante diferente. Miren, ese dominante con ese dominante forma un individuo homocigoto porque sus dos genes son iguales y como son dominantes, yo hablo de homocigoto dominante. Ahora, cuando este espermatozoide se cruce con este ovocito, va a formar un individuo igual a sus padres, ¿ya? Que si es dominante y si es recesivo, si está mezclado, vamos a hablar de heterocigoto. Miren acá, el recesivo del papá con el dominante de la mamá formó un individuo que también es heterocigoto porque el orden de los factores no me altera el producto. Al final aquí el dominante termina ganando igual. ¿Ya? Da lo mismo el que esté primero. Y el espermatozoide recesivo con el ovocito recesivo de acá va a formar un individuo que no se va a ver igual que los otros. Porque miren, aquí el homocigoto dominante se ve amarillo, que es ese que está ahí. Los heterocigotos ganan el gen dominante, por lo tanto se ven amarillos. Tengo 3 individuos que se ven de color amarillo. Y apareció el individuo verde, que es ese que está ahí. ¿Ya? Eso quiere decir que, miren, hubo un salto generacional. Esta semilla, por así decirlo, vamos a considerar que los parentales son los abuelos, esa es la abuela planta, ese es el nieto planta, y ningún papá tenía la característica amarilla visible. Estaba, pero estaba escondida. ¿Ya? Eso es lo que le entrega variación a la población, porque yo cuando busco pareja no ando pensando en su carga genética, solamente me guío por lo visible, por el fenotipo. ¿Ya? Entonces, si le veo los ojos y los ojos son café, me quedo con eso. Así de sencillo. Entonces, 2 papás que tienen los ojos café, ¿pueden tener un hijo con los ojos verdes? Claro que sí, siempre y cuando ambos tengan el gen de característica recesiva. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, es posible que hayan saltos de una generación y aparezca de repente en la familia una característica que no era persistente o que no se había visto en mucho tiempo. ¿Ya? Eso, la clave, vuelvo a repetir, la meiosis es técnicamente la que ustedes están haciendo aquí cada vez que separan los genes, ¿ya? Y hay fecundaciones. Este cuadro de acá abajo podríamos definirlo como el cuadro de fecundaciones posibles, ¿ya? Miren el primer ejercicio al lado de acá. No se ve mucho, voy a borrar ahí un poco para que se vea. Borrador. Vamos a borrar. Ahí se ve, lógicamente, ya se ve más bonito. Más que nada rayé para que me pudieran seguir en resumidas cuentas, si no se vuelve muy monótono el dialecto. Ahí tenemos entonces los individuos, todos amarillos, pero no son amarillos igual al papá, porque el papá tenía 2 genes dominantes, son amarillos, nuevos amarillos, por así decirlo, son amarillos mezclados, y esos son los que se definen entonces como
heterocigotos. Heterocigotos porque tienen dos genes completamente distintos. Ahí sí. ¿Ya? Hetero es distinto. Cigoto es unión, por lo tanto es una unión de genes distintos. ¿Ya? Y se ven todos en un 100% amarillo. Su genética, miren, el genotipo siempre se expresa en función del cigoto, si es heterocigoto o es homocigoto. Y el fenotipo es cómo se ven, pues en este caso se ven amarillos. Miren el resultado acá, perdón, ahí sí. Voy a borrar igual ahí para que se pueda ver un poco más bonito. Ahí sí, que es lo mismo que acabo de, que aparece ahí, si al final, como les digo, es nada más para que ustedes me puedan ir siguiendo la explicación. ¿Ya? O yo poder guiar la explicación, si al final es como para eso, para guiar la explicación. Y ahí tenemos entonces un individuo amarillo, pero que es igual al abuelo de acá, miren. Es homocigoto dominante, tiene los dos genes dominantes. Este es heterocigoto, este también es heterocigoto, pero los tres, como aparece acá arriba, se ven amarillos. ¿Ya? Y este individuo es homocigoto recesivo, por lo tanto hablamos de el individuo, el único que había verde. Miren qué pasa acá, está todo expresado en función de porcentajes. De 4 individuos en total, 1 resultó verde. Por lo tanto, yo puedo decir que la probabilidad de tener individuos verdes del cruce de 2 heterocigotos para la característica es solo del 25%. ¿Ya? 50% para el genotipo, 50% heterocigotos. Aquí tienen 1, 2 de 4 en total, 2 de 4 de 50, 0,5 en realidad, lo multiplican por 100 y les da el porcentaje. Y aquí tienen un homocigoto dominante, es uno solo homocigoto dominante que se ve amarillo, lógicamente, pero es uno solo homocigoto dominante, por lo tanto corresponde al 25%, y uno solo es homocigoto recesivo, por lo tanto corresponde ahí al otro 25%. ¿Ya? Dudas, chiquillos. Aquí tenemos mucho de hasta probabilidades metidos, Dios mío. Si no les gusta la parte de probabilidad matemática, vamos a sufrir. Vamos a sufrir mucho. No, si no se sufre tanto. Si al final los ejercicios de Mendel son igual que estos. Y es repetir el mismo ejercicio, si tampoco tiene una complejidad muy alta. Miren, antes de pasar al ejercicio, voy a escribir acá arriba. Los individuos puros, a veces aparece, son los homocigotos. Mendel no utilizó el término homocigoto, utilizó el término puro. ¿Ya? Entonces él habló de puro dominante o puro recesivo. Claro, es lo mismo, homocigoto dominante, homocigoto recesivo. ¿Ya? Y los individuos, no me alcanzará aquí a escribir, los híbridos, adivinen cuáles son. Híbridos. Los híbridos son estos de aquí. Son los heterocigotos. Es lo mismo decir híbrido, ahí le colocamos la flechita, o heterocigoto. ¿Ya? Híbrido o heterocigoto, puro u homocigoto es lo mismo. No se olviden, vuelvo a repetir, porque Mendel no utilizó los términos en la teoría, en la ley, como homocigoto o heterocigoto, sino que él habló de puro. Por lo tanto, aquí en el primer cruzamiento tenía un puro dominante con un puro recesivo y tuve solo híbridos como resultado final. Y en el siguiente cruzamiento crucé 2 híbridos y me dio un puro dominante, 2 híbridos, un puro recesivo. ¿Ya? Y ahí lo colocan en función de la probabilidad, teniendo claro, lógicamente, los conceptos de probabilidad. Y lamentablemente no me puedo detener a explicarles la probabilidad porque yo creo que la manejan, pues, creo, ¿o no? ¿Sí o no? Voy a suponer que sí. Veamos un ejercicio entonces, pasemos al siguiente, ahí está, siguiente ejercicio, muy parecido al que acabamos de hacer. Vamos a ver cómo se hace esto. En la especie humana, el pelo crespo es dominante. Dato, aquí todos los datos hay que anotarlos, marcarlos, destacarlos, rayarlos. Esta es la ventaja de los ejercicios de genética que ocupa uno mucho el lápiz para rayar. Me dicen que el pelo crespo es dominante sobre el pelo liso. Altero, rayamos. Si es pelo liso, tiene que tener 2 genes recesivos.
¿ya? Porque el dominante es el pelo crespo. Por lo tanto, el liso son 2 L minúsculas. Y el pelo crespo tengo un problema. Puedo tener un individuo con 2 L mayúsculas, sería puro, ¿ya? Un homocigoto dominante, pelo crespo igual, como también podría tener un individuo con un gen dominante y un gen recesivo, ¿ya? Es un heterocigoto, y el heterocigoto expresa el gen dominante, en este caso, ¿ya? En la especie humana, entonces, el pelo crespo dominante sobre el pelo liso, ahí ya agregamos un dato, lo verbalizamos, por así decirlo, lo hicimos tangible. Si se tiene una pareja en la que el padre, ya dato al tiro, padre, es de pelo liso, al tiro me están dando esa ventaja. Pelo liso, el papá tiene 2 genes recesivos, fácil. Y la madre de pelo crespo, flautas, porque tengo esta misma dilema de acá arriba, ¿ya? La madre podría tener los 2 genes dominantes, como la madre podría tener un gen dominante y un gen recesivo y verse con el pelo crespo igual, ¿ya? Entonces, en resumidas, tengo 2 posibles cruces genéticos, ¿ya? ¿Cómo podría ser el fenotipo de la descendencia? O sea, su futuro hijo, ahí para que sea un poco más simple la pregunta. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este tipo de ejercicios es que tengo que hacer 2 posibles cruzamientos, ¿ya? Este es el cruzamiento 1, lo hago en un tablerito y hago toda la cuestión, y este es el cruzamiento 2, y lo hago en un tablerito y toda la cuestión. Vamos a hacer los 2 tableritos. Hagamos el tablero 1. A ver, aquí mis líneas no me salen muy derechas, pero vamos a ponerle empeño. Por empeño no nos vamos a guiar. No hay que pensar en chueca. El pulso. No hay cómo escribir la bizarra. Vamos a colocar los gametos del papá. La mitad, recuerden, la mitad se separa. Un gen recesivo, otro gen recesivo en el cruzamiento 1. Y la mamá, vamos a presumir que la mamá tiene un gen dominante y el otro también. Hacemos el cruzamiento acá. El gen dominante de la mamá se mezcla con el recesivo del padre. El dominante de la mamá con el otro recesivo del papá. Aquí miren, el recesivo del papá con el dominante de la mamá. Da lo mismo como lo ordenen porque al final el dominante prevalece. Y el recesivo del papá con el dominante de la mamá. Da lo mismo porque el dominante prevalece. Todos son dominantes. Todos son de pelo crespo. ¿Ya? Busco aquí. Todos son de pelo crespo. Flautas. El B. Parece que es el B. 100% de pelo crespo. ¿Cómo se ven? No me preguntan por el genotipo. No me preguntan si son homocigotos o heterocigotos. Me preguntan cómo se ven. Pelo crespo. Son todos de pelo crespo. Debería ser esa, por cierto. Salgamos la duda. Siempre es bueno salir de la duda. Y vamos a hacer el segundo cruzamiento ahora. 2. A ver si me sale más derecha la línea ahora. Sí, pues súper derecha. Pero el empeño, lo importante es el empeño. Eso, derecho me salió ahí. Hacemos nuestro tablerito de Punnett. Yo uso mucho el tablero porque cuando, bueno, creo que le he contado, no le he contado, mi mamá es profe de biología. Entonces, esta materia, mi mamá me la explicó, me dijo, tenéis que entenderla en la pura explicación que te voy a dar, ya, pues, no me quedo otra. Entonces, no, y la vieja explicaba bien esta parte, así que, bueno, ya en realidad mi mamá siempre le entendí casi todo. Rara vez había una explicación que no lo entendía, sí, habían cosas que no lo entendían, sí, es lógico, sí, no es súper dotado. Entonces, siempre usaba el tablero para explicarme la parte genética y por eso se me pegó. ¿Ya? Hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, pueden tomar estos términos como si fueran términos algebraicos, como que fueran paréntesis, pero ya al decir álgebra a algunos como que no les gusta, entonces multiplican el primer término con el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo, que es lo mismo que están haciendo acá, pues al final aquí es una representación gráfica de esta multiplicación, pues en cierta forma. Los genes del papá los vamos a colocar acá arriba, separados producto de la meiosis. Los genes de la mamá, uno dominante, pero el otro recesivo, diferente a la otra posibilidad que teníamos acá. Ya no olvidar eso. Cruzamos gen dominante con gen recesivo, gen dominante con gen recesivo, 2 genes recesivos, 2 genes recesivos, uno heredado de la mamá, otro del papá, por eso queda aquí. Miren qué pasa, tengo 50% de la descendencia con genes dominantes de pelo crespo y 50% con pelo liso.
¿Tengo esa probabilidad acá de 50 y 50 o no? No, pues ni se acerca. Este dice 25, 75, este dice 75, 25, este dice 60, 40. No es ninguna de estas. Descartar. De C, D y E. Entonces al final la probabilidad o es A o es B. ¿Tengo 100% pelo liso en alguna de estas dos posibilidades de aquí? Ninguna. Descartada la A y 100% pelo crespo me refuerza la idea que tenía. Letra B. Esa es la alternativa correcta. De hecho, si yo hago pasar la diapositiva, bueno, ahí está explicado más bonito. Yo siempre les trato de dejar esto, vuelvo a repetir, el PPT como para que puedan estudiar de él. Y no van a estudiar de mi raya. La idea es que estudien con algo bonito. Entonces, miren, voy a borrar porque tengo la confianza de que escribí lo mismo. Permiso. No es que no quiera que vean mis garabatos, porque me esforcé. Lo importante es forzarse en los garabatos. Pero ahí sí que limpié. Ya, ahí sí. Volvemos al puntero. Mira, ahí está. La mujer podía tener dos posibilidades, el hombre una sola. Y ahí están los dos cruzamientos, con los genes del papá y los genes de la mamá. Y ahí está la probabilidad más bonita, mejor escrita, para que puedan repasar esto en la casa. 50% les da un cruzamiento con el heterocigoto. Si la mamá era heterocigota, tenían, ahí está, heterocigota, heterocigota. Ahí tenían entonces probabilidad de 50 y 50. Si el hombre siempre iba a ser de pelo liso, siempre iba a ser homocigoto, tenían la probabilidad con la mamá homocigota, le da 100% pelo crespo, pero todos son heterocigotos, pero son de pelo crespo. Y era lo que me estaban preguntando. Así que la alternativa correcta es, sin duda, la letra B de bueno, como me decían los chicos en clase. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. ¿Cómo estamos, Nora? ¿Alcanzamos a hacer el último? Me voy a saltar uno, por si acaso, no es porque quiera que me lo saltar, sino porque me lo quiero saltar solo porque quiero pasar el ejercicio de EMRE. ¿Ya? Ahí está la letra B. Ahí les dejé uno para que puedan ejercitarse, ahí tienen la alternativa. Al final lo que importa es llegar al resultado, pero cómo lleguen también les sirve. ¿Ya? Ahí está este ejercicio de EMRE 2019, que se den cuenta que todos los ejercicios son prácticamente iguales. ¿Por qué me quedo con este ejercicio y no el mío, por así decirlo? Porque así los preguntan, pues siempre hay que tomar los ejercicios de EMRE como modelo, si son ellos los que hacen las preguntas. El pelo rizado del perro se debe a un gen dominante que, bueno, me están dando todos los datos, gen dominante, entonces ahí está, y el pelo liso a un gen recesivo R minúsculo. Y impeque cuando me los y no tengo que suponer nada, más fácil todavía. Al cruzar un macho de pelo liso, flautas, un macho y es de pelo liso. La única forma de tener pelo liso es que tenga los dos genes recesivos, porque si le coloco un dominante va a dejar de ser pelo liso, va a tener que ser forzosamente rizado. Por lo tanto, en este caso el macho, ahí está el macho es de pelo liso, por lo tanto tienen dos R minúsculas. Se casa el perrito con una perrita que dice que tiene el pelo rizado, flautas. El mismo problema del ejercicio anterior. Miren, puede ser heterocigota, porque ahí tiene el pelo rizado, como podría ser también una perrita homocigota dominante y lógicamente también tiene el pelo rizado. Entonces, este macho tiene dos posibilidades, por así decirlo. ¿Cómo lo vamos a determinar? En función de lo que me siguen diciendo. Se obtiene una descendencia, excelente, formada por 3 crías de pelo rizado y 2 crías de pelo liso. ¿Cuál es el genotipo de los progenitores? Aquí hay 2 formas de hacer estos ejercicios. Como lo hice recién, o sea, hacen un cruzamiento, 2 cruzamientos, ¿ya? Este es el cruce 1, por así decirlo, todo esto es el cruce 1, y después hacen un cruce para el 2 y verifican acá. ¿Ya? Y lo más seguro es que lleguen a la respuesta al tiro. Esa es como a la segura. La otra es que se pongan a jugar al detective privado y traten de deducirlo. ¿Ya? Se puede. Después de haber hecho muchos ejercicios, uno se da cuenta solo, ya con tan solo leer el encabezado, y dice, ya está la respuesta. ¿Ya? De hecho, es lo que me pasa a mí, porque ya he hecho tantos ejercicios a esta altura de mi vida, que yo ya sé cuál es la respuesta con tan solo haberlo leído. ¿Ya? De hecho, aquí el dato clave para el que tiene esa capacidad deductiva e inductiva es esto.
Este es el dato clave. 2 crías de pelo liso. Porque si esas crías son de pelo liso, o sea, tiene 2 perritos con esta configuración genética, ese gen tiene que forzosamente venir del papá, pues si el papá tiene el pelo liso y el otro tiene que venir de la mamá. Pero la mamá me dicen que es de pelo rizado. Entonces ya por ahí ya está la respuesta. Vamos a hacerlo a la larga. 1, cruzamiento, tablero de Punnett, muy simple. Y con este termino para no darles tanto la lata. Ahí me salió más derecha la línea. Este es el cruce 1, vamos a separarlo acá. Y este va a ser el cruce 2. Aunque lo más seguro, si quieren, me dan su respuesta en el chat. Y ahí vamos verificando cuál es la respuesta correcta. Puede que ustedes ya vayan más, avanzan más rápido que yo posiblemente con todo esto. Ya, pues, vamos a tomar al papá. El papá lo vamos a colocar siempre acá arriba, nada más que porque por orden. Si en realidad igual lo pueden colocar al otro lado, la cuestión es que no crucen o no repitan la información. No van a colocar 2 mamás o 2 papás, genéticamente eso no se puede. ¿Ya? Papá, entonces, genes recesivos, esto no va a variar porque el padre, sí, ya me dijeron, es de pelo liso, no puede variar. La mamá es el problema. La mamá, entonces, en este caso, podría tener el cruce 1, puede ser heterocigota y tener el pelo rizado, como podría ser homocigota dominante y también tener el pelo rizado. Cruzamos el gen dominante de la mamá con el gen recesivo del papá, ambos genes recesivos, ahí salió un perrito al pelo liso, el gen dominante de la mamá, el gen recesivo del papá, y aquí tienen 2 genes, esa es una R, no una B corta, 2 genes recesivos. Entonces tendrían 50% genes, pelo rizado, perritos de pelo rizado, 50% perritos de pelo liso. Acá miren, gen dominante, gen recesivo del papá, gen dominante de la mamá, gen recesivo, gen dominante, gen recesivo, aquí miren aquí gen dominante, gen recesivo. Todos los perritos se van al cielo, ¿no? Todos los perritos son pelo rizado. Y el dato, insisto, la clave está aquí. 2 crías de pelo liso. Por lo tanto, no puede ser el 2. Forzosamente tendría que ser el 1. Esta secuencia yo tengo que buscarla acá. La A no es, porque aquí me están diciendo, están cruzando puros pelos rizados. No les puede aparecer un pelo liso. Si le aparece un perro de pelo liso, Dios mío, hay que preocuparse. La A no es. Lo mismo con la E. Si cruzan 2 perros de pelo liso y los genes son recesivos, no le va a aparecer un pelo rizado, porque si le sale un rizado a ese perrito le están haciendo un golazo de arco. ¿Ya? Así que la E no es. Vamos descartando acá. Ya miren, la D. La D es el 2. El papá con los genes recesivos, la mamá con 2 genes dominantes, me dan puros pelos rizados. El dato acá arriba me dice que hay crías de pelo liso. La D se descarta. Miren la B, acá la B. 2 homocigotos, o sea, un homocigoto dominante, 2 pelos rizados, un pelo rizado y un pelo liso. Pero miren, aquí este dato está malo, porque me dicen que el macho es de pelo liso. No está, pues ni siquiera está el papá representado aquí. Así que esa B también está mala. ¿Ya? Forzosamente debería ser la C y la compruebo con la información que puse acá. Es correcta, por lo tanto la alternativa debería ser la letra C. DEMRE oficial, ejercicio oficial. ¿Ah? Así son los ejercicios DEMRE, no son más largos que esto. Si se dan cuenta, lo único que tienen que hacer es leer con calma, aislar los datos con calma, jugar a las posibilidades. Ya dentro de 2 posibles, tienen que tratar de hacer los 2 cruzamientos y después van verificando acá y les va a salir la respuesta al tiro. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, ya después de haber hecho muchos ejercicios, uno ya con tan solo leer el encabezado ya sabe para dónde va. ¿Ya? Pero eso solamente lo da la práctica, no intenten saltarse pasos si esto no lo dominan. Si esto lo dominan, están al otro lado prácticamente con este ejercicio. Y vuelvo a repetir, es solo uno. ¿Ya? ¿Qué hora es? Estamos,
Estamos en la hora. Justo, creo que estamos justo en la hora. Estoy religioso, estoy inglés para terminar las clases de hoy día. Les dejé entonces 5 ejercicios. Ya hice 2, 1 en realidad. Quedaron 4 en el PPT que va con la alternativa. Ahí está la alternativa, debería aparecer la alternativa correcta. ¿Aparece o no aparece? Ahí está la alternativa correcta, letra C. Aparte de eso, ya subí el formulario con 7 ejercicios más. Ya, por lo tanto, hay harto ejercicio de genética para hacer, pero vuelvo a repetir, no son difíciles. Ya no es nada del otro mundo. Este sábado, de hecho, en la clase anterior me lo preguntaron, este sábado tenemos repaso. ¿Ya? En realidad no es repaso, es taller de ejercitación. Vamos a tomar todo lo de hormonas, ¿ya? Y ya tengo más o menos los ejercicios de EMRE que voy a visualizar y vamos a hacer en función de las ejercitaciones. Yo les voy explicando cómo se hace, qué es lo que se hace, cómo tienen que descartar la alternativa y en base a eso también vamos repasando algo que se nos haya olvidado. Ya tengo los ejercicios listos. Este sábado a las 4. Ya sábado 20 a las 4 vamos a conectarnos entonces. Lo bueno de eso es que hay veces que nos alargamos un poquito. El último salió como de media hora, si no me equivoco, y tomamos un recreo, hicimos recreo, porque igual tomamos harto ejercicio. Ahora voy a tratar de hacerlo 1 hora, aunque hay veces que igual me alargo precisamente porque hay explicaciones que así lo requieren. ¿Ya? Pero de hormonas hay mucho, así que en realidad no es difícil buscar ejercicios de esa materia. Ya, Javiera, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes vemos fotosíntesis, cambiamos de tema. Ya de genética no es mucho más, entonces no requiere más tiempo en realidad, salvo que no sea ejercitación. Pero de fotosíntesis tenemos que pasar materia y después de eso cerramos con la parte de poblaciones. ¿Ya? Así que nos va quedando súper poquito para terminar porque también va quedando poquito para la prueba, porque quedan 15 días, si no me equivoco, un poquito más, 20 con lo que más. ¿Ya? Eso, pues. Nos vemos el otro lunes. Cuídate. Un abrazo. Saludos. Chao, profe. Chao, Javiera. Nos vemos.